Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Miriam Vanessa Medina Álvarez. Me encuentro estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 24002754 y el nombre de mi asesor es Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Hoy estamos viendo el reto número 2, el cual se titula La jurisprudencia, correspondiente a la unidad 2, cual lleva por nombre la jurisprudencia, los sistemas de control constitucional y la competencia para conocer el juicio de amparo. Bueno, pues en este desarrollo vamos a ver las siguientes preguntas. La pregunta número 1 nos dice: respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Bueno, pues en el caso número 1, el método de integración que se utilizó fue el de reiteración. Como se señala en el artículo 224 de la Ley de Amparo, mismo que la letra dice: la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito, cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas. Por otra, en contrario, las cuestiones de hechos o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Pasamos a la pregunta número 2. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A fleca J.93 fleca 2013, entre paréntesis 10A, fuera sustituida por la jurisprudencia 1A fleca J.78 fleca 2018, entre paréntesis 10A, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues en este caso la jurisprudencia 1A fleca J.93 fleca 2013, entre paréntesis 10A, interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria. Por tal motivo, la primera sala estimó necesario interrumpir y sustituir la jurisprudencia 1A fleca J.93 fleca 2013, entre paréntesis 10A, por la jurisprudencia 1A fleca J.78 2018, entre paréntesis 10A, en virtud de que es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta a la libertad personal del quejoso. Conforme al artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo, mismo que la letra dice: artículo 107, el amparo indirecto procede. Fracción cuarta, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la persona quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Ese párrafo fue reformado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2025. En los procedimientos de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados,
en cuyo caso se hará valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Pasamos a la pregunta número 3. Dice, respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Seminario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el primer caso corresponde a la época número 9. El segundo caso corresponde a la época 10 y el tercer caso corresponde también a la época número 9. Pregunta número 4. En el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Bueno, pues en este caso, la jurisprudencia que establezca cada uno de los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los tribunales unitarios, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común en los estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y de trabajo locales o federales, tal como señala el siguiente artículo. Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. Este párrafo fue reformado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio del 2021. Dice, la jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación, de las entidades federativas de su región, salvo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. Este párrafo fue adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio del 2021. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de la persona alguna. La reforma del 13 de marzo de 2025 derogó el entonces párrafo segundo, antes reformado el 7 de junio del 2021. Vamos con la pregunta número 5. En el caso número 1, identifica si cumple el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deberán emitirse para su aprobación. El artículo 223 quedó derogado el día 13 de marzo de 2025. Mientras tanto, el artículo 224 menciona que la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas, y en el caso número 1, pues no se menciona el número de sentencias que se llevaron a cabo, por lo tanto considero que no cumple con el requisito. En conclusión, la jurisprudencia es un pilar esencial en la evolución del derecho. No solo es relevante para los profesionales del derecho, sino también aporta una visión valiosa a quienes buscamos entender cómo se forman y aplican las leyes en la sociedad, evitando arbitrariedades y garantizando igualdad ante la ley. Eso es todo. Muchas gracias.